bienvenidos nuevamente a este programa en la intimidad y nos sentimos muy honrados, con mucho gozo y alegría de poder contar con la presencia de nuestra hermana y amiga Ana Pan. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de verdad y me siento honrada de que me consideren de estar aquí. No, hombre, al contrario, en verdad estamos muy agradecidos con Dios y contigo de poder que hayas dispuesto este tiempo y tener esa voluntad de estar aquí con nosotros. Seas bienvenida. Bien, pues vamos a entrar ya en materia porque el tiempo apremia y vamos a hablar sobre la juventud en la iglesia cristiana en nuestros días. Y yo, bueno, me entregué muy joven al Señor, a los 15 años, y hasta el día de hoy pues me he preocupado u ocupado de los jóvenes y tengo ese interés por ellos. Pero me interesaba mucho que una joven como tú pudiese expresar algunos puntos de opinión. Y para iniciar quisiera preguntarte, Ana, ¿cómo ves tú o qué tan fuerte ves los cimientos de la fe cristiana en los jóvenes en nuestros días en las iglesias? O sea, ¿qué tan fuerte es esa base, esa fe que los jóvenes tienen en nuestras iglesias? Híjole, de verdad es un tema muy complicado porque desgraciadamente como la moral va cambiando, porque la moral es justamente lo que nosotros aceptamos como correcto dependiendo de la época histórica en donde vivimos. Entonces, desgraciadamente a veces el evangelio queremos modificarlo también a eso. Y el detalle que yo veo es que los jóvenes actualmente siguen muchas veces el cristianismo como una moda o como lo que me hace sentir que estoy moralmente correcto y me permite avanzar en mi diario vivir. Pero desgraciadamente no hay un cimiento que te haga permanecer cuando vas creciendo y cuando dificultades empiezan a pasar en tu vida, ¿no? Jesús en las bienaventuranzas dice, ¿no? Cuando las tormentas de la vida golpean la vida de una persona y quedan los cimientos, te das cuenta en qué fundamentó. Y yo creo que los jóvenes hoy en día fundamentan sus creencias en reflexiones, en a lo mejor predicaciones que son agradables o cosas muy livianas que son buenas, no las desacredito porque a mí me han bendecido en su momento, pero que no te ayudan a mantener un fundamento de vida en épocas de crisis complicadas, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, en fallecimientos, en pérdidas laborales, en separaciones de relación, ¿no? Desde noviazgo hasta cualquier otro tipo de relaciones fuertes, que hacen que yo creo que el fundamento de los chicos y chicas que yo he visto, que yo conozco, que en su momento yo fui una de ellas, no, es muy tambaleante, de verdad. Una vez escuché a un pastor que contaba una anécdota en donde una mujer le decía, pastor, es que ahora sí ya toqué fondo. Y me encantó su respuesta porque él le dijo, eso está espectacular porque ¿qué hay en su fondo? Si usted ya tocó el fondo, entonces dígame si ahí está Cristo, porque si usted en el fondo no encontró a Cristo, quiere decir que su cimiento no era Cristo. Y eso me pegó tanto que me quedé pensando que realmente necesitamos averiguar cuáles son nuestros fundamentos. Y yo tristemente he conocido a muchos chicos y chicas que desfilan por la iglesia y pasa el tiempo y ya no están. Y es triste ver cómo las generaciones se pierden justamente por eso, y creo que es responsabilidad de los que ya conocemos cómo enseñamos, qué transmitimos y el ejemplo que damos. Creo que también es nuestra responsabilidad. Te adelantaste un poquito a la pregunta que te iba a hacer, pero qué bueno que lo dices. ¿No eres profeta o sí? No he recibido todavía ese. Entonces, si tú, porque yo concuerdo contigo, pero me interesaba saber la opinión de alguien joven, ¿no? De que en realidad como que no estamos dando cimientos firmes, bases firmes, para que en un momento dado el joven que se enfrenta a una realidad, porque los jóvenes se enfrentan a una realidad, no tengan ese cimiento firme, y entonces ahí viene la duda o el desapego o abandonan la fe. Uh-huh. Pero tú comentabas que es responsabilidad nuestra, de los que enseñamos, yo podría decir, tanto de, no sé, pastores, gente que están al frente de jóvenes, padres mismos, nosotros, claro, los padres, de no poder dar esas bases, esos fundamentos. En mis tiempos también, hace ya muchos años,
Era una cuestión como de tratar de ser atractivo el evangelio a los jóvenes para atraer. Y yo he visto que pues, realmente funciona para atraer masas, pero no sustancia, no esencia. O sea, hay mucho joven, pero al final de un recuento encontramos pocas personas. ¿Crees que nos equivocamos, que la iglesia se equivoca al tratar de hacer atractivo el evangelio a los jóvenes? Yo creo que esta es una pregunta que puede llegar a tener una respuesta controversial si no se sabe responder con fundamento y si se toma como absoluta, ¿no? Porque, ¿a qué voy? Y espero poder explicarme bien. Yo creo que los tiempos van cambiando, eso sí es muy cierto, y tampoco podemos resistirnos al cambio, porque, por ejemplo, hablando de las especies animales, vegetativas, todo lo que no se adapta y evoluciona se extingue. Claro. Y tristemente creo que a veces las personas evangélicas o cristianas de cualquier denominación, a veces han querido conservar las formas y por estar tan arraigados a esas formas, pierden fuerza y empuje en la sociedad actual en la que vivimos. Por ejemplo, ahorita hablando de medios de comunicación, ¿no? Claro. Yo crecí en mi infancia en una iglesia muy conservadora porque mis abuelos de pequeña me llevaban a la iglesia. Una iglesia en donde actualmente todavía usan sus signarios, las mujeres se ponen velo. La primera vez que yo prediqué en una iglesia fue en esa iglesia a mis 14 años de edad. Y yo recuerdo que estaba muy entusiasmada por preparar el tema y mi abuelo se me acercó y me dijo, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista? Y yo le dije, sí, mira, voy a compartir esto y el otro. Y me dijo, bueno, ya nada más te quiero hacer un comentario y sé que aunque tienes 14 años eres una persona entendida y lo vas a comprender, no puedes llevar pantalón, tienes que ir de falda para predicar. Sí. Entonces, yo, suena a lo mejor absurdo y un poco No, es actual. difícil, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué? Pero para mí sí fue algo complejo porque desde niña, yo soy una niña que he sido muy deportista. Claro. Todo el tiempo estoy, o estaba ya ahorita ya no, pero arriba de un árbol, jugando un deporte con mis primos, entonces nunca usaba falda. Para mí era algo como de, oh, qué flojera. Es que me dijeran eso sí fue así de, no puede ser. Pero obviamente uno entiende que a veces tienes que adaptarte al lugar a donde vas. Si uno no se adapta, pierdes el impacto que a lo mejor Dios había preparado para las personas, ¿no? Pablo lo decía, me hice entendido con los entendidos y loco con los locos, ¿no? Sí. Porque tienes que aprender a tener esa nobleza en tu corazón. Y el otro extremo puede ser el que quieras estar tan adaptado al mundo que pierdes la esencia de lo que realmente estás compartiendo, ¿no? Yo creo que no tiene nada de malo en buscar formas diferentes de llamar la atención, porque competimos con un mundo mediático para empezar. Yo les decía la otra vez a mis alumnos, los niños ahora son muy difíciles de impactar, Sí. muy difíciles. Ya no tienen esa cuestión de No capacidad tienen, de asombro. exacto. Tú antes a un niño le hacías disque magia con una moneda Oh, y decías, wow, no, yo me acuerdo mi tío nos hacía trucos y decíamos, a ver, hazlo. Ahora lo haces, un niñito de 3 años Exacto. se te queda bien y te dice, eso no es cierto y te lo voltea Sí. y dices, hasta te sientes como de... Y yo creo que entonces, como esa es nuestra competencia actual, el internet, las redes sociales, Hollywood, los videojuegos, no podemos estancarnos en formas que no llamen la atención, pero no podemos hacerlo nuestro todo. Es como la enseñanza, yo soy maestra y en una materia comentaba con mis alumnos, la estrategia didáctica o el medio, el recurso, no es la esencia de lo que vas a enseñar, pero te ayuda muchísimo. claro. O sea, en sí solo el celular no es mágico, ni tampoco la computadora, un proyector. Ni la tablet, ni la... Exacto. Pero sí es el medio que puedes utilizar con mucha riqueza para poder transmitir algo, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces creo que hay que combinar ambas cosas. ¿Dónde está la clave? Porque cualquiera que nos esté viendo podría decir, bueno, entonces sí o no. Y luego... Sí, ¿no? Tanto que rollo, pero sí o no. Yo creo que aquí está la clave y lo aprendí de palabras de un pastor que me gusta escuchar mucho a la gente porque aprendes mucho, desde los más pequeños a los más grandes. Y este pastor dijo, un chico se me acercó y me dijo, pastor, yo soy músico, pero me encanta el rap. El rap es como mi pasión y hago rimas, pero hay gente que me dice que el rap no es tan evangelístico, no puede fluir un mover de Dios, no hay como esta parte de que una canción sientes, ¿no? El espíritu. Y decía, entonces,
si lo hago o no lo hago, es de Dios o no es de Dios. Y el pastor le contestó algo que creo que podemos aplicar a todo lo que hacemos. Le dijo, si en el momento en el que tú empiezas a hacer tu rap, Dios se mueve, Dios te respalda, síguelo haciendo porque es de Dios. Pero si no hay un fruto en lo que tú haces, solo estás haciendo ruido. Y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. A lo mejor sí hay formas que no nos gustan porque ya... O sea, yo, por ejemplo, no me considero tan grande, pero pues sí, ya tengo 31 años. Y, por ejemplo, hay ciertas formas que, aunque soy joven, no me agradan tanto, ¿no? Como ciertos géneros musicales, por ejemplo. Reggaeton. Ajá, no quería decir nombres, Reggaeton. pero ese es uno. Pero sí creo que así como a mí esto me pasa, me imagino que a mis padres, por ejemplo, cuando escuchaban la música que yo llegué a escuchar, como el pop o el rock, decían, ay, no, ¿eso qué? ¿No? Y lo veían como totalmente ofensivo al evangelio, ¿no? Sí. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que a veces hay que ser un poco flexibles en esto, pero no al grado de que pienses que por utilizarlo y que llames la atención de un joven o un adolescente, ya ganaste todo, porque atraes la atención, pero lo que los va a mantener es en sí el contenido, claro, el fruto de lo que tú estás dando, ¿no? O sea, sí, ya traje tu atención, como en los comerciales, ¿no? Las luces, las cámaras, todo, dices, bueno, ya capté mi atención, pero ¿qué va a hacer que yo siga consumiendo el producto que realmente tenga calidad? Claro. O sea, que cuando yo digo, ay, sí, el comercial está bien padre, voy y lo compro, pero si yo a la hora que abro la bolsa tiene más aire que papas, o el sabor está bien feo, o la calidad es muy mala, yo voy a decir, no, pues, o sea, sí está muy padre tu comercial, pero no lo voy a consumir. Creo que lo mismo pasa aquí. Exacto. Y perdón la comparación, pero sí es bueno que atraes la atención, pero sí tenemos que ocuparnos más de la sustancia que les estamos dando. Yo concuerdo contigo, Ana, porque igual yo no estoy peleado de las cosas modernas. De hecho, yo pienso y agoto todas las posibilidades, en verdad, todas las posibilidades que tengo. Sea si yo tengo un celular, si tengo un videoproyector, si puedo usar un canal en YouTube, todas las posibilidades que yo tengo las uso. Pero lo que me ocupa es la esencia, ¿no? O sea, que finalmente el mensaje llegue, porque al joven lo que le va a ayudar, lo que le va a sostener, como yo lo veo, es la palabra de Dios. Finalmente, lo que te sostiene en los momentos difíciles que bien decías, de esa parábola cuando viene la tormenta, porque la tormenta viene tanto el que funda en la roca como el que funda en la arena. La tormenta igual viene, pero el que funda en la roca permanece. Y yo creo que esa es la esencia que tú comentas y concuerdo contigo, porque esa no debiese de cambiar. O sea, hablabas de rap, yo también en lo personal, el reggaetón yo no soy muy partidario, porque creo que en la música hay ritmos que llegan al cuerpo, es parte de lo que se compone en la música y creo que por ahí tengo ciertas reservas. Pero pues yo he escuchado, por ejemplo, cantos de rap y yo digo, wow. Hay letras wow, de rap o sea, bastante la verdad yo digo, pues, están muy bendecidas, están muy padres, pero más que padres tienen un fundamento, claro, sólido, ¿no? Entonces yo creo que sí, no debemos cerrarnos, como tú decías, bueno, no juzgamos a ninguna iglesia, pero a veces hay congregaciones que dicen, bueno, tú no debes de usar esto, no debes de hacer aquello, y eso como que te va limitando a que tú puedas usar todos los medios que Dios te ha permitido tener en tus manos para cumplir la misión de predicar el Evangelio y más a los jóvenes. Hay una parte en la Biblia, Ana, que quiero comentarte, que a mí me llama mucho la atención y es cuando mueren los hijos de Eli. Uh-huh. No sé si lo ubiques, ¿no? Pero la lámpara de Dios que estaba con la orden de arder continuamente se apaga. Y aunque los israelitas celebran y dicen, no, pues vamos a cantarle a Dios y Dios nos va a dar la victoria, pues finalmente vino la derrota. Y suceden tres cosas. Se muere gran parte de la nación de Israel, se pierde el arca que representa la gloria de Dios y mueren los hijos que representa que la gloria se va de nuestras iglesias, representa muerte del mundo y representa que nuestros hijos se mueren espiritualmente. Eso a mí me toca el corazón cada vez que yo veo a jóvenes que se bautizan, a eventos masivos de jóvenes, donde sinceramente yo dentro de mí ruego mucho a Dios, Señor, toca en verdad los corazones, porque si tu lámpara finalmente se apaga, los jóvenes de nuestras iglesias se mueren y por más algarabía que haya, más alegría, la gloria de Dios, si no está presente,
se pierde. Claro. Eso me ocupa mucho, soy muy crítico, los que me conocen saben que soy muy crítico en ese tipo de puntos. Yo quisiera preguntarte si los jóvenes, Ana, encuentran todas las respuestas en nuestras iglesias. Porque los jóvenes tienen preguntas acerca del matrimonio, los jóvenes tienen preguntas acerca de su sexualidad, los jóvenes tienen preguntas acerca de los derechos lésbico-gay. Hay quienes van a la iglesia, jóvenes que van a la iglesia, que están teniendo esa batalla, por así decirlo, o ese punto en sus vidas. O sea, hay muchas interrogantes. Ana, ¿crees que nuestras iglesias, o sea, yo sé que tú perteneces a una iglesia local que es muy trabajadora, que tiene muy buena organización, que ha sabido trabajar en este tiempo, pero en nuestras iglesias tenemos todas las respuestas? Los jóvenes encontrarán las respuestas reales que ellos buscan, como alguna vez nosotros buscamos las nuestras. ¿Tú qué piensas, Ana? Tristemente no. Tengo que decirlo y ser muy sincera, creo que estamos muy limitados, incluso en preparación. Desgraciadamente a veces nos hemos conformado con tener ciertos alcances, repetir ciertos mensajes. Una vez escuchaba una frase que decía: hay muchos predicadores que son el eco de lo que Dios algún día les dijo. La sombra, ¿no? Y sí les dijo algo, pero Dios es un Dios vivo y vigente, y me imagino que Dios todo el tiempo está hablando. Y si tú todo el tiempo repites lo que te dijo hace 4, 5, 6 años, realmente no estás impactando los corazones de las generaciones que están naciendo, ¿no? Yo lo veo con mis alumnos, con mis sobrinos, con mis amigos. Las iglesias no están respondiendo a las necesidades de las generaciones que nacen. Yo pienso lo mismo, Ana, no sé, pensaba que estaba medio locuaz, pero ahora que me lo dices, bueno, ya, con un poquito más de calma en mi corazón. Pero yo pienso que no están encontrando las respuestas necesarias, que el mundo ya nos está llevando 3 pasos hacia adelante, que hablando, por ejemplo, de sexualidad, de castidad en el matrimonio, los porcentajes en mis tiempos eran, no sé, 15, 16 años iniciaban la vida sexual, ahora creo que es a los 14. O 12. O 12 en México. Los porcentajes también son altos, o sea que si somos sinceros en nuestras iglesias tendríamos que admitir, de acuerdo al porcentaje, claro que no sabemos, pero de acuerdo al porcentaje, que algunos jóvenes en nuestras iglesias, tal vez inclusive que sirven, tienen relaciones sexuales con sus parejas. Y viene todo un punto, un tema, ¿no? Que en las iglesias se sigue sin hablar tan abiertamente ni los elementos suficientes acerca de la sexualidad, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que, por ejemplo, la virginidad, tanto en el hombre como en la mujer, ya los jóvenes de plano dicen, bueno, eso ya lo sé, pero pasemos a otro tema, porque en la escuela me enseñan que esto es bueno, me enseñan que es mi cuerpo, es mi derecho, y que es mejor llegar al matrimonio ya teniendo una vida con experiencia en lo sexual? ¿Hasta dónde los padres llegan con los jóvenes, ¿no? Los más donde dicen, no, pues no tengas relaciones porque es pecado, y hasta ahí llegamos. O sea, es hasta ahí nuestro límite que nosotros ponemos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los jóvenes cómo ven la virginidad y cómo reciben esa enseñanza? Sí, creo que lo reciben como algo muy ajeno y como anticuado, pero además yo como psicóloga siempre he visto un problema. Lo que no se habla genera un conflicto. Siempre. Cualquier tema en tu vida que tú no seas capaz de hablar, por automático tú tienes un conflicto ahí. Y yo lo platicaba con mi familia, lo he platicado con mis pacientes, con amigos. Siempre les digo esto: piensa en un tema que tú no te atrevas a hablar con una persona. Ahí tienes un problema. Y la sexualidad es la mayoría de veces el foco rojo que se prende. Y desgraciadamente ni en las familias ni en las iglesias se habla de sexualidad. En las escuelas se habla de información que pudiera ser tal vez buena o necesaria para conocer a lo mejor estadísticas, enfermedades u otro tipo de cosas, pero que realmente no tienen un impacto en la vida de las personas, y mucho menos en adolescentes, ¿no? Porque con un adolescente tú tienes que ser muy sincero y muy práctico, porque al adolescente a lo mejor no le va a interesar que estadísticamente en México el INEGI dijo que realmente son cosas que... Está diciendo. Exactamente, es eso. Sus dudas van más allá de eso, tienen que ver con la emoción, con la sensación, con la inquietud,
con lo que estoy experimentando, con mi Con sus propios necesidad, deseos. con mi deseo. Todo eso es lo que no se habla, ni en la familia ni en la iglesia, porque todavía a pleno siglo XXI hay muchos tabús y muchos mitos al respecto. Yo, por ejemplo, nunca he estado en una iglesia en donde se dé un taller de sexualidad, por ejemplo, lo cual yo consideraría muy importante. Indispensable, yo diría. Porque cuando se llega a hablar de sexualidad en las iglesias, a todas las que he asistido a lo largo de mi vida, y he ido a muchas iglesias porque pues cuando he viajado pues buscas la necesidad de asistir a una Claro. iglesia o te invitan. Realmente lo único que se habla de sexualidad en las iglesias es para matrimonios, donde se hace un poquito más de apertura y hasta eso no tanta, y para jóvenes lo único que se habla justamente son de estadísticas y de la castidad. Es lo único que se toca en cuanto a sexualidad. Y realmente creo que es un problema, porque si tú no tienes información en los medios en donde se supone que es una información segura, la vas a buscar en otro lado. Claro. Y desgraciadamente mucha información de sexualidad está en internet, pero mucha de esa información es perversa o está transgiversada. Ese es un gran problema. Entonces, sí, yo creo que nos hemos estancado mucho. Nos hemos estancado porque incluso no hemos buscado gente preparada que pueda dar este tipo de información. Yo amo y creo con todo mi corazón que Dios usa a los pastores y a los líderes, pero a veces creo que ellos tienen miedo de informarse con gente preparada, por ejemplo, con un médico, con un especialista en ginecología, con un especialista en comportamiento adolescente, algo que hiciera que ellos abrieran su panorama y su perspectiva y pudieran realmente tener un impacto más fuerte. Creo que tenemos todavía esa reserva. Mi carrera, por ejemplo, en las iglesias no es del 100% aceptada. En muchas sí, pero no en todas. O sea, otra vez... Ahora qué bueno que lo dices porque yo también Sí. entiendo. Una vez un amigo me dio mucha risa porque me mandó un video en donde en una iglesia, no sé de dónde ni de qué denominación, el predicador está diciendo que le está hablando a una persona en el micrófono y le dice, si tú tienes el deseo de estudiar psicología, pídele perdón a Dios porque los psicólogos tienen un espíritu de adivinación, arrepiéntete por eso. Entonces mi amigo en forma de broma me dijo, arrepiéntete porque tú eres psicólogo. Bueno, acabamos de... La transmisión se corta aquí. Me dio mucha risa y todavía en risa yo le dije, oye, pero yo entonces me está fallando porque yo no adivino nada, nunca le he adivinado nada a nadie. No, y si no, pues compra la lotería. No, pero tampoco, no, olvídense. Entonces creo que sí todavía hay muchos prejuicios al respecto, mucha desinformación y resistencia a desaprender y aprender nuevas cosas. Resistencia. Yo creo que ese es uno de los problemas que existen en las iglesias. Yo también no soy como que muy aceptado también en las iglesias. Por mi forma crítica, soy muy crítico y creo que concuerdo contigo, hay resistencia. Hay resistencia en la forma de pensar, hay resistencia en la forma de trabajar, y si yo de aquí no me salgo, lo que comentabas al inicio, porque así es como yo pienso que Dios se movió hace 30, 40 años y de ahí no me muevo. También tal vez un poco el miedo de todas las cosas nuevas que vienen, que algunas sí son... pues no van de acuerdo a la palabra, pero que limitan demasiado lo que le podemos dar a los jóvenes en nuestros tiempos. Claro. Y me pesa un poco el corazón porque pues jóvenes entran, jóvenes van, congresos vienen, congresos van, cantos vienen, cantos se van, y los jóvenes siguen con sus mismas dudas, ¿no? ¿Qué piensas? Voy a tocar un punto ahí por ejemplo, ahora que es lo de lésbico gay, ¿no? Y todos sus derivados. Uh-huh. Porque a mí me ha tocado que ha habido jovencitas que van a la iglesia, como yo he estado al frente de algunas iglesias, y pues van con este punto. ¿Crees que ellos encuentren un lugar, no meramente que se le acepte su práctica, pero que ellos encuentren un lugar en la iglesia donde puedan ser orientados? ¿Crees que eso es posible? O que si alguien, no sé, tenga esa, voy a llamarle preferencia, y tenga dudas, entre a una iglesia X y pueda ser orientado, ¿o crees que el dedo acusador, en cuanto sepan, se le señalará? No, obviamente, vuelvo al punto anterior, como no hay preparación, no hay una forma de abordar correctamente a la persona.
muchos miembros de las iglesias, y hablo de miembros de liderazgo y Sí, que están al frente, que enseñan. no tienen la preparación ni la información necesaria para abordar ese tipo de temas. Y el hecho de que tú investigues e indagues no quiere decir que estás aceptando una práctica, sino que estás teniendo el interés de saber qué está pasando, ¿no? Para yo participar, por ejemplo, en un debate de cualquier tipo, yo primero me tengo que informar. Claro. Y creo que eso es un problema, que no hay interés por informarte. Lo rechazas, o sea, dices, no, eso está mal, lo rechazas y lo haces a un lado y haces como que no existe. Y por eso, desgraciadamente, tanta gente allá afuera nos cataloga como, pues, de ignorantes, además de ignorantes, de juiciosos, de retrógradas, de prejuiciosos, de muchas cosas que hacen que no tengamos la confianza de, por ejemplo, un chico que llegue y diga, oye, es que a mí me está pasando esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, pero porque a lo mejor yo tengo un espacio de confidencialidad en un consultorio. Pero no sé si esa misma persona se atrevería a hacerlo con un líder o un pastor, porque saben exactamente que probablemente, para empezar, la perspectiva en cómo veo a la persona cambia, ¿no? Es como si alguien me dice, oye, es que la verdad tengo muchos problemas con tomar lo ajeno, soy amante de lo ajeno, ¿no? Sí. Inmediatamente mi percepción va a ser como de, ay, ¿no? Mi cartera. Sí, y ver dónde dejé mi celular, porque así somos las personas. Sí, claro. Entonces, si alguien viene y nos cuenta algo de este tipo de preferencias, tenemos, desgraciadamente, la mala costumbre de crearnos un prejuicio de esa persona, ¿no? Y en lugar de, a lo mejor, escuchar, que esa es la principal herramienta de toda persona, llámese consejera, pastora, lo que sea, no lo hacemos, porque dice un proverbio de la comunicación, escuchamos para contestar, no para entender. O sea, yo te escucho como para saber qué te voy a decir. Ya mecánicamente, pero no, voy a decirle esto, sí. Pero no escucho con la finalidad de tratar de entender. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Y volviendo al tema de las preferencias sexuales, no creo que los jóvenes hayan encontrado, para empezar, un refugio y un lugar de orientación, porque no puedes orientar algo que no conoces. Tengo la esperanza, y ojalá que sí haya iglesias donde estén rompiendo este tipo de esquemas, donde estén ampliando sus horizontes, para que cuando llegue este tipo de personas, no nada más las abracen, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Porque he escuchado lugares donde dicen, pues acéptalos y ayúdalos, y sí, no digo que no, tú tienes que amar, porque yo no tengo hijos todavía, pero hay gente en mi vida, familiares y amigos que amo mucho, que yo estoy segura que sin importar qué hicieran, yo no los dejaría de amar. Y entiendo que así deberíamos hacer con las personas. Y esa es la clave, pero también tengo que ir más allá de eso, porque de nada me sirve que un adicto venga y me diga, tengo una adicción y estoy mal, estoy frito, y que yo le diga, está bien, yo te acepto, pero si no lo ayudo con su adicción, va a seguir siendo un adicto toda la vida. Y creo que lo mismo pasa en todos los ámbitos de las personas. Pueden venir a decirte, es que me pasa esto, y tú puedes darles amor, y el amor es lo más grande del mundo y está bien, pero tengo que ir más allá, y creo que eso es a veces lo que nos ha faltado con las iglesias que están tratando de ser diferentes. Yo les admiro su capacidad de amar. Yo he ido a iglesias en donde desde que entras sientes el cariño de la gente. De verdad dices, ay, qué bonito, ¿no? Que te reciban así, que sean tan auténticos. Pero más allá de eso, a veces creo que sí nos falta preparación para poder atender este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, una infidelidad, una orientación de este tipo, alguna adicción o temas de otro índole. Sí, yo creo que hay varios huecos o vacíos en la iglesia. Ya es que no quiero ser tan repetitivo, pero creo que así existe. No hay tampoco, por ejemplo, ahorita que decías de una separación, ¿no? Por ejemplo, de un divorcio. Hace poco yo daba unas enseñanzas del divorcio, y pues en una congregación donde es algo ortodoxa. Y yo dije, bueno, pues yo voy a dar lo que yo creo que está en la Biblia, y obviamente siempre dije, es mi punto de opinión, usted tiene una Biblia y usted es responsable de estudiar lo que claro. dice, ¿no? Pero yo encuentro esto. Y así hay muchos vacíos, ¿no? en nuestras congregaciones. ¿Qué podemos hacer, Ana, para que esto cambie, para que nuestros jóvenes no mueran, para que los jóvenes encuentren respuestas, para que haya un fundamento sólido en su fe, y no abandonen la fe, que sería el último punto que vamos a tratar? ¿Qué es lo que nosotros pudiésemos hacer? Me trabo porque me toca el punto, pero ¿qué pudiésemos hacer? Sí. Yo creo que aquí podríamos retomar una parte en donde
Pablo, escribiendo una de sus cartas, menciona de la capacidad de acción que Dios le da a cada una de las personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, dice, ¿no? Yo planté, Apolos riega y Cristo viene y da el crecimiento. Entonces, el primer punto que creo que es aplicable para todos nosotros es identificar dónde Dios me puso, dónde está mi campo de acción. Dice un dicho mexicano que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no creo? Y es real. Mexicanismos. Entonces, creo que ese es un punto. Así como Pablo lo dijo, identifica dónde Dios te puso, cuál es tu campo de acción. Porque a lo mejor yo digo, no, pues es que yo quiero cambiar las naciones, pero Dios no te dio ahorita la capacidad de ir a las naciones. O a lo mejor sí, pero no es el momento. Exacto, mucho menos ahorita en plena pandemia, ¿no? Pero sí tienes un campo de acción ahorita. Yo le decía a la gente en un programa donde me invitaron, muchos estamos frustrados porque ahorita no podemos salir a muchos lugares o sentimos que no tenemos mucha capacidad de acción. Pero creo que Dios nos redujo a la capacidad, a la acción principal que hemos perdido, que es la familia. Todos estamos encerrados con la familia, la mayoría de las personas. No podemos escapar de ella. Exacto, salvo los que viven solos. Entonces, si ese es tu punto ahorita de acción, tú puedes empezar a hacer algo ahí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que darme la tarea de identificar cuáles son mis habilidades, cuál es mi vocación, para qué Dios me creó. Cuando yo lo identifique, entonces voy a poder empezar a trabajar con eso. Ese sería el primer punto. Después de que yo ya lo identifiqué, puedo empezar a prepararme al respecto. Una vez escuché un conferencista que dijo, yo quiero que cuando Dios voltee hacia abajo y diga, necesito a alguien que vaya a este país y haga esto, y yo levante la mano y Dios me diga, ok, ¿tienes pasaporte? Sí, ya lo tengo. ¿Aprendiste inglés? Sí, aprendí inglés. ¿Te preparaste eso? Lo hice, y entonces diga, órale, va. A que Dios voltee y diga, ¿quién? Y yo levante la mano, ¿tienes pasaporte? No, pero déjame lo saco. ¿Aprendiste inglés? Déjame meter un curso. Entonces él decía, prepárate para que cuando llegue la oportunidad tú no tengas el obstáculo de decir, chin, es que no lo hice. Ay, es que me faltó. Creo que ese es otro punto que a veces los cristianos hemos dejado de lado. Nos hemos dejado de preparar y no tendría por qué ser así. ¿Crees que en la iglesia, y esto también tiene que ver con una cuestión de mentalidad que tal vez heredamos a los jóvenes, haya cierto conformismo? Porque yo también concuerdo con que, y también lo escuché de un hermano en la carne y un hermano en Cristo que me dijo, las oportunidades te llegan, pero si tú no estás preparado, te van a ir. O sea, te puede llegar una oportunidad excelente de trabajo. Mira, esta es, ¿Sí? esta es, y tú dices, wow, pero híjole, es que tengo el 30% de inglés y tú me estás pidiendo el 80%. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Tú crees que de alguna manera nosotros como líderes no estamos dando un buen ejemplo de superación porque somos responsables, ¿no? Finalmente la oveja se parece al pastor, ¿no? Claro. Por decir pastor, un término, ¿no? Pero puede ser un dirigente, un líder, por así decirlo. ¿Crees que nos estamos dando ese buen ejemplo de no conformarnos, sino ir más allá, de ampliar nuestros horizontes, nuestra capacitación, de decir, sí, Dios usó a pescadores, pero pues también los preparó, Dios usó a Moisés, pero también Dios lo preparó de alguna manera? Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que, bueno, pues es que Dios me llamó, y pues como Dios me llamó, pues aquí en mi casa, con mi Biblia, Reina Valera en 1960, y pues no escucho más, ¿no? Ni leo más, y Diosito nos va a ayudar, y Dios me va a bendecir. ¿Crees que eso, aún en nuestros tiempos, se lo heredemos a nuestros jóvenes? Sí, mucho. Sí. Y incluso lo vemos en lo natural, ¿no? Yo sé que en la Biblia hay ejemplos de muchas personas, y Dios mira la disposición de nuestros corazones. Porque también puede haber alguien muy preparado y ser un arrogante, Claro. que jamás va a ser usado Sí, por jamás. Dios. Sí. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy cierto, y creo que también hay que tener cuidado con eso. Pero sí creo que tenemos que hacer nuestra parte. Una persona me dijo, Ana, haz tu parte y Dios va a hacer la suya. No te estés preocupando por la que le toca a Dios, mejor haz la que te toca a ti. Sí. Y eso trato de meditarlo porque es muy cierto. Creo que yo tengo que ocuparme de lo que me toca a mí para que cuando llegue el momento yo lo pueda aprovechar y no me estanque. Y creo que los líderes a veces, desgraciadamente, se han conformado con ciertos modos, escudándose en las citas bíblicas. Y dice alguien, no sé quién sea el autor, pero lo dijo de una manera maravillosa: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y sí es muy cierto, porque a lo mejor este pretexto, ¿no? De, bueno, pero Pedro era pescador, ¿no? O bueno, pero pues es que la Virgen María pues era una
muchachita, y hacemos ese tipo Sí, de comentarios. ajá. Pero también existía un Moisés, que tenía la mejor preparación de Egipto, ¿no? Existía un Nehemías, que era Un el Daniel. copero del rey, un Daniel, que era sabio entre los sabios. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a diferenciar en dónde estamos, pero el ejemplo influye mucho, mucho. Y yo lo veo de una manera natural. Por ejemplo, y perdón que hable en primera persona, pero es el primer referente que tengo. Mi papá es una persona que siempre ha estudiado mucho. Mi papá es una persona muy preparada y estudia y se prepara, e incluso tuvo varios grados académicos. Y mi hermana la otra vez, en una comida que teníamos, le dijo, tú tienes la culpa de que yo tenga que estudiar mi maestría. Y mi papá le dijo, yo porque yo nunca te la pedí. Y le dijo, no, pero como tú tienes doctorado, pues mínimo yo tengo que tener maestría, porque si no, ¿cómo se ve que mi papá tenga doctorado y yo ni a maestría llegué? Sí. Eso me impactó porque dije, bueno, es que es el ejemplo que mi papá le ha dado, y creo que lo mismo pasa con los líderes, ¿no? Mi papá no necesitó decirle a mi hermana nunca, quiero una maestría, pero mi hermana lo vio. Miró a mi papá estudiar, más que a lo mejor tirarse y beberse una cerveza, agarrar un libro o ponerse a estudiar en la computadora. Creo que el ejemplo te va a arrastrar mucho. Y en los líderes pasa lo mismo, en la iglesia pasa lo mismo. Y no digo que sean, no me malinterpreten, que sea necesaria una maestría para que llegues a lo lejos, no, o sea, no lo creo así. Pero sí creo que a tus posibilidades puedes seguirte preparando. Sí, yo de hecho, si me preguntaran a mí, yo también empecé a predicar muy, muy joven, aunque me ganó Ana, yo empecé a predicar a los 16. Y si me preguntan, ¿cuánto tiempo tardas en una predicación? Yo podría responder, hay predicaciones que me han costado años. Claro. Porque a veces es fácil decir, bueno, en 40 minutos ya lo dijiste, sí, pero tuve que tener primero, estudiar de alguna forma el tema cuando estaba chico, después cuando fui adolescente lo volví a estudiar, Claro. lo fui hilando, luego Dios me permitió vivir ciertos momentos en mi vida, y ahorita ya, yo dedico para una predicación, no sé, unas 8 o 10 horas de un tema ya estudiado, ¿no? Y la verdad es que digo, bueno, ahora si tengo un videoproyector, pues lo llevo en PowerPoint, si tengo, o sea, trato de utilizar los elementos que yo tenga, porque así aprendí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, aunque Pedro era un pescador, seguramente no se la pasaba durmiendo, se la pasaba orando, buscando a Dios y escudriñando, ¿no? Aún el mismo Señor Jesús, que no tuvo una, digamos, preparación académica, él estudiaba. O sea, Claro. no es por decir, es que era el hijo de Dios y todo lo sabía, sino que a él le costó el estudiar la ley, los preceptos, la palabra de Dios, el estar orando. Eso nos habla de no conformarnos. Y es triste que pues no podamos dar un ejemplo mayor a nuestros jóvenes, que tal vez nos estás viendo, pero que bueno, estamos tratando de hacer algo que pueda romper este parámetro, o esta regla, o esta enseñanza que no es la adecuada. Por último, Ana, y no quisiera que esto se acabase, pero pues los jóvenes se acercan, se bautizan, algunos sirven y después de años pues ya no están. No hay mucha permanencia en ellos, ¿no? Inclusive a algunos pues ya ni siquiera se les ve un rasgo de que algún día fueron a la iglesia y que algún día fueron cristianos. Y es cuando justamente sus vidas se confrontan a una realidad, ¿no? A un duelo, por ejemplo, ¿no? A un divorcio de sus padres, a un rompimiento amoroso que para un joven puede ser muy doloroso, a incesto, a violación y a tantas otras cosas que los jóvenes, ¿qué les podrías recomendar tú a los jóvenes que nos puedan estar viendo la transmisión y que deben de permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué podrías tú decirles? ¿Qué mensaje podrías decirles? Ay, yo creo que es muy complicado ver que hay cosas que uno no espera pasar nunca, porque piensas que son de película, ¿no? Y las ves muy lejos y realmente no piensas nunca en tu vida que te va a pasar algo así, o que a alguien que tú amas le va a pasar algo así. Pero ya que pasa, yo siempre pienso que tenemos dos opciones. Cuando yo estoy pasando por un momento tan difícil y duro en mi vida, creo que necesito, para no perderme, para no resentirme, para no amargarme, permanecer con la disposición de ser
enseñable, de aprender. Yo les comparto desde que yo regresé a Cristo, porque todos hemos tenido un periodo en el que no quieres saber nada, en el que te enojas, en el que te dueles. Y creo que es normal, porque yo leo los hombres y mujeres de la Biblia y pasaron por cosas así. Entonces, Sí. no se trata de ser una persona intachable súper, toda tu vida, ¿no? No es eso, y ojalá que no tengan ese concepto. Pero cuando yo regresé a Cristo, una de las cosas que le oré y sigo orando, les abro mi corazón, fue: Señor, no dejes que yo deje de ser una persona enseñable, que mi corazón se haga duro y que yo crea que ya lo sé. Porque como tengo tantos años conociendo el Evangelio, y ahorita que decías, dices una historia, por ejemplo, de la Biblia, y inmediatamente yo lo relaciono y pienso en nombres y todo, entonces a veces eso hace que uno diga, ya lo sé todo, ya me aburrí, ¿qué más puedo aprender? Sí, a veces uno una predicadora y dice, Eso ya me lo sé, ¿no? Y nos pasa o mucho. te falta este punto. Sí. Entonces, creo que cuando nos pasa lo que nos pasa en la vida, tenemos que mantener una actitud de aprender, de ser enseñables. Cuando te pase algo muy fuerte y muy rudo, disponte a un día sentarte, cerrar los ojos, tirarte en el piso, acostarte y preguntarle a Dios, ¿qué puedo aprender de esto? Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en épocas difíciles, porque siempre hay algo que aprender. Porque Dios es Dios y yo sigo siendo yo, muy chiquito. Y a veces pasar por una cosa tan difícil te ayuda a entender lo pequeñito que eres y la humanidad que tienes. Yo me duelo por la gente que se aleja. Actualmente tengo gente que amo mucho que está lejos del Evangelio y a veces me preocupo, a veces lloro, a veces digo, ay Señor, regresarán, ya no regresarán. Pero algo que creo que es muy cierto y que Dios me lo dijo y que creo que consoló mi vida, y se lo compartí apenas a una persona que platicaba con ella. Le dije, leía la historia de cuando Jesús está a punto de ascender y ora por sus discípulos y después se dirige al Padre y le dice, Padre, la obra que vine a hacer está hecha. Y luego le dice una frase que fue la que Dios me habló e impactó mi vida, porque Jesús le dice a Dios, ninguno de los que me diste se perdió, ninguno, excepto, le dijo, el hijo de perdición, y era el que estaba destinado porque esa era su función, que es muy fuerte, pero así fue. Entonces eso me hizo a mí pensar que tenemos que aprender a descansar en Dios. No significa de, bueno, pues entonces Dios que se ocupe, no, porque si yo amo a alguien, yo me ocupo de que esa persona vea en mí a Cristo, porque yo soy la representación de Cristo aquí en la tierra. Pero sí tengo que tener la paz de saber que a quien Dios marcó, Dios lo va a tener en sus manos. A mí me preocupa gente que quiero mucho, que amo mucho, que a veces digo, híjole, ¿dónde anda, no? ¿Qué está haciendo? Sí. Pero Dios le dijo, Ana, ninguno de los míos se me va a perder. Y tienes que descansar en eso. Y eso se lo digo a los papás, a los hijos que tienen a lo mejor un papá lejos, o a ti mismo que dices, híjole, a lo mejor esto ni es para mí, estoy enojado, estoy confundido. Yo oro para que Dios regrese al camino a los que tienen que regresar, y creo que así va a ser. Una amiga una vez me decía, mira, así regreses coja, manca, golpeada, toda moreteada, vas a regresar. Porque cuando Dios impacta una vida, queda una marca que te hace volver al camino. Es muy duro ver que a veces se pierden cosas en el camino que no tenían que haberse perdido. Desgraciadamente así somos los humanos. Pero sí tengo la fe de que eso va a pasar, y lo creo para mi familia, por ejemplo, para mis familiares, primos, para mis amigas, que he tenido la desgracia de ver confundirse, alejarse, equivocarse, y para mi propia vida, porque hubo un tiempo de mi vida que yo también no sabía ni dónde estaba, ni a dónde iba, ni qué iba a hacer. Y aún en mi diario vivir a veces me pregunto y digo, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué está pasando? Y creo que lo mejor que puedo yo decirle a todos los chicos que nos lleguen a ver, porque si esto se sube a internet va a ser eterno. Sí. La bondad y la desventaja del internet es que lo que tú subes a internet ya no muere. Entonces, si tú ves esto en el 2020 o después te lo encuentras en el 2025 o en el 2030, yo quiero que sepas que Dios siempre va a ser actual y vigente. No importa qué estemos viviendo, lo único que tienes que hacer es darte la oportunidad de conocer. Le dije ayer a una persona, me dijo, es que no puedo creer en Dios porque no sé qué tan comprobable sé que es. Y es una persona muy inteligente y le gusta como la ciencia y todo. Y le dije, ok, está bien, investiga.
Le dije, date a la tarea entonces de investigar, porque en algún momento vas a encontrar si es real o no, y esa convicción se va a volver firme a que si dices, voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, porque mis papás me llevan a la iglesia, yo prefiero mil veces una persona que cuestiona y que busca, porque en el momento en que encuentre la verdad, se va a arraigar y va a decir, sí, esto es lo mío. Esa es mi convicción. Exacto. Y de aquí no hay nada nuevo. Exactamente. Yo también pienso que la fe genuina viene por una duda también genuina. Donde en algún momento yo también me enfrenté a, ¿será Dios el creador? ¿Por qué no aceptó la ciencia, ¿no? Cuando eres estudiante? Y demás cosas que uno pasa personalmente, que dices, bueno, a veces dices, Dios, pues yo sé que tú vives, pero escucho tu silencio o vivo tu silencio, por decir esa paradoja. Pero como tú bien dices, ese momento que le damos, esa oportunidad que le damos a Dios, ¿no? De que Él nos muestre su amor a cada uno de nosotros, yo creo que finalmente es lo que nos sostiene, porque detrás de todas las cosas, como tú bien decías, hay algo que Dios tiene para nuestras vidas, particularmente en tu caso, pues obviamente lo que tú viviste, pero finalmente ahora lo ves de una manera más clara, ¿no? Y tu convicción ya es más real. Tú dices, es que Dios, tú eres Dios y aunque me mates, Dios, tú seguirás siendo Dios, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente ya llegamos al final y queremos en verdad agradecerte, Ana, con todo el corazón. Mi hermano Daniel, que está en la cámara 1 y 3, y que estamos en su casa, a mi hermana Sol también, que nos recibió, a Isaí que anda por aquí, que nos trajo a nuestra invitada. Pues muchas gracias, no sabes, te lo agradezco mucho. Y pues que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando, y seguiremos orando por ti y por cada uno de los jóvenes que nos estén viendo y que podamos nosotros orar por ellos. ¿Quieres despedirte? ¿Algo? Pues agradecer. Yo de verdad creo que todo lo que nos pasa en la vida nos deja una enseñanza, y estar aquí es una enseñanza para mí. Yo me dispuse en mi corazón a aprender de todas las personas que conozco y no cerrarme, porque tengo que decirlo, varios años de mi vida fui una persona muy altiva, y Dios me humilló porque si no te humillas, Dios te humilla. Y entonces ahora me dispuse a aprender de cualquier persona que conozca y disfrutar cualquier persona que conozca, y de verdad ese tiempo lo disfruté mucho. Dice un conocido, siempre tienes algo que decir, entonces dice, no importa lo que te pregunten, tienes una opinión. Creo que Dios me hizo una boca en el cuerpo de Dios, y entonces ahora lo acepto, lo amo y lo uso. Entonces realmente esta es una oportunidad muy bonita, les agradezco, espero que esto les bendiga, y si no, por lo menos les meta dudas para que se queden pensando y investiguen, que esa es la función, ¿no? Eso siempre les digo a mis alumnos, si te dejé pensando, ya es mucha ganancia. Sí, claro. Entonces, ojalá que así sea. Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, de verdad, por verme como alguien útil y digna de confianza de estar aquí. Y también a la gente que te está dando el tiempo de ver material en internet, porque tú seleccionas qué ves y también es un honor. Y pues muchísimas gracias. Bueno, pues saludos a tu pastor, a la iglesia de allá, la iglesia local. Y bueno, pues nos veremos dentro de 8 días en este programa En la Intimidad. Hoy estuvo con nosotros nuestra hermana Ana Pan. Y pues bendiciones, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego.